¿Está grabando? Listo. Bueno, una vez más, bienvenidos eh, al ciclo de charlas del Grupo RIMAT, Reuniones Independientes en Investigación Matemática. Antes de comenzar, quisiera darle un especial agradecimiento a Comercializadora Cibar, que es una distribuidora de ferretería con un enfoque tecnológico, y a Coltec, una empresa dedicada a brindar soluciones tecnológicas a otras empresas. Pues gracias a su respaldo seguimos promoviendo este intercambio de ideas y desarrollo de conocimiento. Eh, Acerca de nuestra expositora del día de hoy, tenemos el honor de contar con Ana María Pinzón, quien nos acompañará con su charla El aprendizaje sensorial y la multiplicación en segundo grado. Ana María Pinzón es una apasionada educadora infantil, actualmente en formación en la Universidad Inca de Colombia, con una sólida trayectoria de 11 años. Ha dedicado gran parte de su carrera a la enseñanza de las matemáticas, sirviendo como tutora particular. Eh, com- Complementa su experiencia con 6 años de docente, especializándose en la primera infancia y demostrando un profundo compromiso con el desarrollo del aprendizaje de los. Eh, pues sin nada más que decir, Ana María, ya el escenario es todo tuyo. Eh, y pues da, espero que disfrutes de este espacio. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Buenos días, perdón, qué pena. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Yo sí te escucho bien. Sí, sí se Sí, escucha. señora. Muchas gracias. Bueno, en este momento voy a compartir pantalla. Les pido que apenas la vean, por favor, me indiquen que la pueden ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, ahí se ve. Oh, muchas gracias. Ah, ya la puedo ver. Sí. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentó Sebastián, yo soy eh, estudiante de licenciatura en educación infantil de la Universidad Inca de Colombia. Y el proyecto que se propuso fue el aprendizaje sensorial y la multiplicación en segundo grado. Este proyecto surge de la inquietud que se me presentó mediante mi experiencia laboral al ver que los niños y niñas constantemente tenían dificultades en el área de las matemáticas, particularmente pues en lo que es la multiplicación. Entonces, yo trabajo con niños desde primer grado hasta bachillerato en un programa social. Entonces, en los refuerzos escolares constantemente yo he evidenciado que los niños pues tienen dificultades desde que empiezan a acercarse a la multiplicación como operación, a aprenderla, pasando pues por cuando aprenden a dividir y ya en bachillerato temas más complejos donde pues involucran ecuaciones de primer grado, funciones y bueno, otra cantidad de cosas. Entonces, pues la decisión de realizar este proyecto se da cuando uno de los niños que tuve por estudiantes eh, estaba pues ya en su último periodo de el año y le hicieron pues el primer acercamiento hacia el tema de la división, pero pues él me manifestó que la multiplicación no le había quedado clara. Entonces, a partir de eso, pues hizo todo un proceso para pues para desarrollar este proyecto, eh, primero para determinar pues, las dificultades y así poco a poco ir avanzando. Pues nosotros sabemos que la multiplicación eh, es un tema fundamental en el área de matemáticas, tanto en los estándares básicos del aprendizaje como pues en la matemática a nivel general. No es solamente un tema de la malla curricular que se le va a enseñar a los estudiantes, sino pues hace parte de un, una estructura que si no se tiene clara desde el principio, pues puede generar mayores dificultades a medida que pasa el tiempo. Entonces, la estructura conceptual de la operación es importante pues tenerla clara para los estudiantes. Entonces, para esto, pues se tuvo que revisar un proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje. Entonces, en esto, pues en la búsqueda de herramientas y procesos que le facilitaran a los estudiantes
comprender esta operación y este tema pues fundamental, pues nos encontramos con varias teorías del aprendizaje. Primero, pues cito a Blanco, es una investigadora que realiza un trabajo en el año 2019, donde ella pues hace toda la investigación sobre las matemáticas ya en bachillerato y donde ella ha evidenciado las dificultades que se ven por no aprender los temas básicos en grado primario. Entonces, a partir de esto, pues ella menciona que si los conocimientos no se dan de forma activa, donde los estudiantes puedan participar, simplemente es un aprendizaje superficial, no hay profundidad en esto. Entonces, pues impide que los niños y niñas retengan dicha información, por lo cual propone que el aprendizaje significativo sea una prioridad en la enseñanza, promoviendo pues la estimulación cognitiva constante. Teniendo en cuenta esto, pues consideré a Piaget, uno de los padres pues, de la pedagogía, y él tiene diferentes teorías. En esta se quiso trabajar con la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo. Él hace una mención de las diferentes etapas del desarrollo y menciona que la primera etapa se llama la etapa sensoriomotora. En esta etapa es la que va de los 0 grados a los 2, de los, bueno, de los 0 años a los 2 años. Y él menciona que esta se enfoca en la exploración del mundo, en cómo los niños perciben el mundo mediante sus sentidos. Y ahí, como está la cita en pantalla, el periodo sensoromotor pues da lugar a algunos hitos en el desarrollo intelectual. Es decir, que como en esta edad la neuroplasticidad pues está como en todo su esplendor, donde los niños están haciendo sus primeras conexiones neuronales, entonces la exploración con los sentidos es fundamental y así es que los niños van aprendiendo. Menciona que el ser humano nunca deja de aprender mediante los sentidos, pero pues que poco a poco va usando otras herramientas que a pesar de que los usa, pues priorizan unos sobre otros. Y finalmente, teniendo en cuenta pues que los sentidos son 5 y que no todos aprendemos de la misma forma, también se considera la teoría de Howard Gardner, donde él dice que la inteligencia no es una capacidad única, sino un conjunto de diversas capacidades o inteligencias independientes que poseemos en distintos grados. Y él menciona que aunque nacemos con algunas, hay otras que se pueden desarrollar. Y pues esa es la intención, que los niños no se queden solamente con una inteligencia, sino que pues puedan desarrollar las demás. Entonces se plantea la pregunta problema. ¿Cómo facilitar la enseñanza de la multiplicación en niños y niñas de segundo grado de primaria con una herramienta didáctica basada en el aprendizaje sensorial? Entonces, el objetivo del proyecto fue diseñar una herramienta didáctica que utilice el aprendizaje sensorial para facilitar la enseñanza de la multiplicación en niños y niñas de segundo grado de primaria. Para esto planteamos 3 objetivos específicos. El primero fue identificar las dificultades que demuestran los estudiantes en el aprendizaje de la multiplicación mediante la revisión documental y las experiencias de docentes de primaria en el área de las matemáticas. En este no está ahí mencionado, pero pues también se quiso hacer como parte de la exploración preguntas a los estudiantes de grado tercero que ya pasaron por ese proceso de aprender a multiplicar, como cuáles fueron sus, ¿qué entendían por multiplicación? Fue la primera pregunta, y la segunda, pues, que se les hizo más difícil de aprender a multiplicar. En el segundo objetivo específico, se proponen 5 actividades que involucran el aprendizaje sensorial, una por sentido. Realmente, una por sentido me refiero a que la idea era usar cada sentido en una, pero pues se van a dar cuenta que se relacionaron varios sentidos y pues la vista no se contó como uno de ellos, ya que pues en general es como necesaria y pues la más usada en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para enseñar el concepto de la multiplicación con un grupo de niños y niñas de grado segundo. Y el tercer objetivo es evaluar la efectividad
de las actividades propuestas a través de los resultados obtenidos de una prueba estándar. ¿Listo? En el estado del arte, encontramos que el aprendizaje sensorial es un estilo de formación que consiste en la actividad de información y habilidades cognitivas mediante la estimulación y percepción de los sentidos. De acuerdo con Arguto, en un trabajo que realiza en 2024, pues el proceso sensorial afecta directamente el desarrollo de los niños y las niñas, ya que pues ellos generan pues un interés por participar y realizar una mayor interés en el tema, un mayor interés en el tema, ya que pues los sentidos hacen parte pues, de sus actividades diarias y pues afecta directamente su rendimiento académico. En la enseñanza de la multiplicación encontramos pues muchos artículos, trabajos, tesis, investigaciones que hablan de la multiplicación. Y en este caso, pues mencionamos a Arias, 2015, en el que es importante la forma en que se introduce el concepto de la multiplicación ante los niños y niñas. Entonces, ya que esto se considera pues relevante en la enseñanza y es importante mostrarla no solamente como un concepto y no solamente como una operación que disminuye el esfuerzo de calcular, sino como algo más allá, que los niños puedan interiorizar y relacionar pues, con su entorno. Siguiendo esta idea, pues digamos que nosotros conocemos el concepto de multiplicación, como estamos en grado primario y apenas estamos haciendo un acercamiento, se tomó el concepto de trabajar únicamente en los números naturales. Entonces, dados A y B, pertenecientes a los naturales, conocidas como pues dos variables. Entonces decimos que A por B es igual a C, donde C también pertenece a los naturales y pues C es el producto de A por B. Y la definición también dice que A por B es igual a sumar B la cantidad de veces que se indica A. Entonces esto es A veces B. ¿Listo? Ya cuando entramos en determinar pues las dificultades de la multiplicación, considerando el concepto que tenemos anteriormente, encontramos que uno, de acuerdo con las entrevistas, haciendo como la triangulación entre las entrevistas, la revisión documental, y pues digamos que la observación en el aula, fuera de las preguntas que contestaron los estudiantes, podemos encontrar, sí, como en forma general, estas cuatro dificultades. La primera es la confusión entre operaciones, suma y multiplicación. Dado que el concepto de la multiplicación involucra la suma, esto genera muchas veces que los niños se enfoquen en que la multiplicación es más, eh, una suma más grande y genera dificultades en el momento de desarrollar pues, algunos ejercicios y algunos problemas. El segundo es la dificultad para memorizar las tablas de multiplicar. Esta es una que se encuentra sobre todo en los niños claramente de primer grado, pero es una dificultad que manifiestan tanto los niños como las docentes. Que las tablas de multiplicar son como fundamentales memorizarlas, pero vamos a ver más adelante que más allá de memorizarlas, los niños no las retienen porque tienen un concepto superfluo, superficial de lo que es la multiplicación y solamente se enfocan en un asunto de memorización, lo que impide, o lo que genera más bien, que memorizar las tablas sea tan complicado. La tercera es la poca comprensión lectora en el planteamiento de problemas, cuando les dan un problema a los niños para que solucionen y pues la operación que se va a usar para solucionar el problema sea la multiplicación, pues no tienen una buena comprensión lectora al momento como de leer el problema. Pero pues esta es una dificultad en la que no se profundiza en este proyecto, dado que solamente vamos a hacer un acercamiento hacia
la operación de la multiplicación para los niños. Y la cuarta es la dificultad para entender las propiedades de la operación. Entonces, ya cuando se va profundizando, entonces se da el concepto y se explican las propiedades, si es conmutativa, si es modulativa, bueno, todo ese tipo de cosas, pues esto genera una dificultad de comprensión en los niños y no les es claro no les es clara cada una de las propiedades. Una cosa que se ve reflejada más adelante cuando estamos en desarrollo de ecuaciones y bueno, los chicos y chicas no tienen como claro que eh, la multiplicación es conmutativa, bueno, es distributiva, todo ese tipo de cosas. Se evidencia porque desde esta etapa pues no fue como clara eh, la enseñanza de estas propiedades, pero pues tampoco vamos a profundizar en ella, ya que como les menciono, este trabajo es un primer acercamiento al concepto. En el marco metodológico, entonces, se trabajan los dos aspectos, tanto cuantitativo como cualitativo, ya que, pues, como mencionamos anteriormente, se requería hacer, para evidenciar qué tan efectivos fueron, eh, algunas preguntas de una prueba estándar que permitiera que los niños se evidenciara que los niños comprendieron pues como el concepto básico de lo que es multiplicación, sin involucrar problemas ni nada de ese estilo, sino únicamente pues el concepto en sí. Y pues para esto se requiere un aspecto cuantitativo, donde pues se requieren resultados numéricos que permitan determinar el nivel de la efectividad de las actividades propuestas. Y un aspecto cualitativo en el que se analizan las respuestas de cada una de las preguntas para evaluar la forma en que los estudiantes comprendieron el concepto de la multiplicación y cómo lo aplicaron. Como les digo, las preguntas son algo simple, no tiene nada que ver con problemas y situaciones de estas. ¿Listo? Entonces, ya en la implementación les voy a presentar cuáles fueron las 5 actividades que se propusieron para que los niños y niñas pues trabajaran con el asunto. ¿Listo? La primera sesión fue una sesión donde se involucra el tacto como el sentido dominante. Siempre está involucrada la vista, pues en el caso de la ejecución, ya que pues todos los estudiantes tienen la posibilidad de ver y pues lo usan para ejecutar las actividades, pero el tacto es lo que priorizamos acá, ya que ellos tienen que estar tomando objetos y sí, pues sintiéndolos, pueden manipularlos. Entonces la primera actividad consistía en separar fichas en grupos de la misma cantidad. Entonces se dividen los estudiantes en parejas y a cada uno se le entrega un grupo de 20 fichas. Y pues la docente, que soy yo en este caso, indica el número de grupos con la cantidad de fichas que deben armar. Entonces, por ejemplo, se les decía 5 grupos de 3 fichas. Entonces ellos armaban 5 grupos de 3 fichas. Cuando armaban los 5 grupos de 3 fichas, luego pues se les pedía que contaran cuántas fichas habían en total y pues ellos comentaban qué número les había dado. Contaban las fichas en total y pues decían qué número les daba. Y este ejercicio se alternó con la construcción de objetos. Entonces, digamos, como se muestran las imágenes, usamos fichas de Jenga, fichas de madera. Entonces, se hacía el primer ejercicio, 5 grupos de 3 fichas. Ellos hacían sus 5 grupos de 3 fichas, contaban cuánto les daba, lo decían a la profesora, enseguida se decía, con las fichas que tienen, construyan una casa, una cama, bueno, cualquier objeto que les fuera posible construir con las fichas. Y así pues no se cansaban, no se aburrían y pues ellos mantenían la atención en el ejercicio. Los resultados, así a grosso modo, fueron que las instrucciones fueron claras para los niños. Por mucho hubo que repetirla, o sea, 2 veces, decirlo 2 veces, sobre todo pues porque hay niños distraídos. Y pues alternar el ejercicio, como les digo, permitió que los niños tuvieran un mayor interés y una mayor concentración. El segundo también involucra el tacto, pero este tuvo una particularidad.
Entonces, en este se daba la misma indicación, hacer tantos grupos de tantas bolitas de plastilina. Entonces, a cada estudiante se le entregó pues un trozo de plastilina y ellos fueron pues haciendo como las bolitas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, se les decía lo mismo, hacen, no sé, 3 grupos de 4 bolitas de plastilina, pero al ser el material pues moldeable, en lugar de generar de pronto como interés y que se concentraran en la instrucción, provoca que los niños se distrajeran con gran facilidad, ya que se pusieron a manipularlo, a espicharlo, calentarlo, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces, es un recurso que no es favorable para este tipo de actividades donde se quiere enseñar un concepto, ya que se distraen con gran facilidad. Se hizo el mismo ejercicio de alternar con otra cosa, entonces moldeen una carita, una pelota, bueno, cosas sencillas, pero como les menciono, eso de tener pues el material manipulándolo constantemente, pues genera bastante distracción. La segunda actividad fue el oído, la tercera, perdónenme, y fue que los niños debían escuchar la cantidad de sonidos y dibujar la representación de ellos. Entonces, los niños acá estaban muy atentos a escuchar la cantidad de golpes o sonidos que se realizaban. Se puede hacer pues con diferentes instrumentos, pero acá se hizo fue pues con una tambora. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurría? Pues la profesora hacía los golpes en la tambora, separados por tiempos. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, se da un espacio, 1, 2, 3, se da un espacio, 1, 2, 3, se da un espacio. Entonces, acá lo que ocurrió fue que, pues en el espacio, ellos sabían que cuando era un espacio muy largo, ya era que había terminado ese primer grupo y ellos dibujaban la cantidad que escuchaban, esperaban, volvían a dibujar. Cuando ya se les decía que había terminado, entonces ellos contaban la cantidad de golpes que se realizaron y decían el número. Así se fueron agrupando eh, los números, los grupitos de golpes y eso pues ellos expresaban cuánto les había dado en total, por decirlo de alguna forma. El ejercicio de escuchar fue algo que fue bastante satisfactorio porque los niños cuando son cosas de sonido se concentran muchísimo. No es la primera situación en que lo evidencio. Entonces, cuando ellos están involucrados en un ejercicio de escuchar, pues hacen silencio, prestan atención y esperaban como la cantidad de que fuera la correcta. Entonces, fue bastante satisfactorio y se notó pues bastante la disposición y la concentración por parte de los estudiantes. Los niños asumieron el ejercicio como un juego, entonces eso pues les generó expectativa y estaban pues muy contentos y pues facilitó la comprensión del concepto, sobre todo este ejercicio, más adelante que ya pues se les da a conocer el concepto ya como de forma un poco más formal, entre comillas, ya que relaciona la cantidad de golpes con la repetición que se hacía dicha cantidad de golpes. En la cuarta sesión se hizo algo similar con los golpes, pero esta vez los niños ya no tenían que dibujar la cantidad de golpes que escuchaban, sino lo que tenían que hacer era armar grupitos con los objetos. Como, como pasó en la sesión número 2, esto generó una dificultad, ya que ellos se distraían con las fichas que tenían y con las cosas que tenían. Entonces, pues esto generó que no hubiesen como concentración o atención suficiente por parte de ellos para desarrollar el ejercicio. La quinta la separé en 2 partes, la ya que pues ya como enfocada en lo mismo. La primera parte fue hacerlo mediante el olfato, entonces en 3 recipientes con poquita agua se vierten 3 líquidos diferentes, vinagre, suavizante de ropa y jabón de loza. Y cada uno se va agregando para aumentar el volumen del recipiente. Entonces, si se agregaban, no sé, una cucharada, se les da a oler, no se percibía tanto.
Si se ponían 3 cucharadas, se les daba a oler, ya se percibía más y así sucesivamente. Entonces, pues ellos iban determinando que a medida que se agregaban más cucharadas de líquido, pues también aumentaba el olor, se incrementaba el olor que ellos podían percibir. Esto pues con el fin de relacionar que la multiplicación es algo que va aumentando, nunca pues disminuyendo, por decirlo así. Y lo mismo, esto generó que los estudiantes tuvieran una gran disposición, sus gestos fueron muy claros al percibir el olor, si les gustaba, si no les gustaba, si lo detectaban más, si no lo detectaban bien, y pues verbalmente también lo manifestaron muy bien. Y pues como les digo, esto facilitó comprender que la multiplicación es una operación donde se incrementa o se aumenta. Lo mismo pasó pues en la segunda parte, ya después de que los niños detectaran con el olfato, se hizo el mismo ejercicio, pero con el gusto. Entonces, en un vaso de agua se iban virtiendo diferentes cantidades de azúcar para que ellos fueran probando poco a poco y pues fueran notando como la diferencia del dulce. Entonces, qué tan dulce era, si era cada vez más dulce o no. Y pues fue, eh, como les digo, los resultados fueron los mismos porque primero se hizo la sesión del olfato y enseguida se hizo la del gusto y al final pues se hizo como la retroalimentación de lo que ellos habían detectado en cada uno de ellos. Y cuando pues ellos mencionan que sabe más dulce, que huele más fuerte y todo ese tipo de cosas, es cuando pues ya podemos relacionar el concepto de la multiplicación, que es pues que es un incremento o un aumento. Volviendo acá a la sesión número 3, después de que se hace las 5, se hizo la repetición de la sesión número 3, pero ya para explicarles el concepto de la multiplicación, diciendo que la cantidad de golpes, indicaba un número y la cantidad de veces que se repetía indicaba el otro. Para relacionar el A por B es igual a tantas veces el número. ¿Sí? Entonces, 6 por 4 es 6 veces el número 4 y así sucesivamente. Y pues esto fue lo que más lo facilitó y pues ya lo relacionaron con lo que les digo, con lo de aumentar. Básicamente fue eso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los resultados, entonces de un grupo de niños de 14 niños y niñas de grado segundo de diferentes colegios de la localidad de Santa Fe, se obtienen los siguientes datos. 14, de 14 niños y niñas, 8 ejecutaron y comprendieron todas las actividades propuestas bien, claramente. O sea, las 5 sesiones para 8 pues fueron claras, totalmente claras. Para 8. Para 5, solamente 3 actividades propuestas fueron claras y les permitieron como comprender el concepto de la multiplicación, que son las que les digo. La primera, la de los agrupar las fichas. La tercera, la de eh, escuchar los golpes y dibujarlos. Y la última, que es la de percibir la multiplicación como en la relación de algo que aumenta. Y eh, de los 14 niños, solamente uno comprendió 2 de las actividades propuestas. ¿Listo? Entonces, que fue la primera de agrupar y la tercera. Entendió lo de aumentar, pero pues no logró cómo relacionarlo con las otras actividades, como se lo hicieron los niños de los datos anteriores. Eh, bueno, las actividades que enfocan más de un sentido que otro generan mayor retentiva en los niños y niñas, especialmente las que se dirigen al tacto o al oído principalmente. Entonces, bueno, eso es algo que vamos a ver ahorita en las conclusiones, pero de lo que se pudo observar acá es que cuando se relacionan como dos sentidos, por decirlo así, que son dominantes en la actividad, como fue la de mezclar la actividad de los golpes con separar las fichas, que fue la actividad número 4, pues esto genera distracción, porque los niños no coordinan ambos sentidos. Entonces, o se distraen con las fichas o se quedan escuchando los golpes, pero no hacen ambas cosas. Y sobre todo, pues acá se notaba que los niños se distraían con la manipulación de las fichas.
dificultando pues que escucharan ni siquiera la indicación de la cantidad de golpes. Y finalmente, pues 10 captaron y asimilaron de manera satisfactoria el concepto pues, de la multiplicación. ¿Listo? En resultados generales, lo que les digo, pues la actividad que relaciona los sentidos provoca que los muchachos se distraigan y pues se les dificulte pues coordinar dos acciones. Y la segunda es que en las actividades en las que predominan el sentido del olfato y el gusto poco usados, pues generan más interés en los estudiantes. Entonces, digamos que en el aula de clase, cuando nosotros exponemos un tema de matemáticas, los chicos escuchan la explicación y ven lo que está en el tablero, pero normalmente no se usa mucho, por ejemplo, la manipulación de objetos para comprender este concepto. No se usa, por ejemplo, que tengan que escuchar algo para comprender algo fuera de la voz del docente o la docente para comprender el concepto. Y pues mucho menos van a tener que oler y probar algo para comprender el concepto. Entonces, cuando nosotros involucramos estos sentidos que hacen parte pues, de la exploración natural del mundo y de cómo se adquiere conocimiento, pues esto genera mayor interés y mayor retentiva por parte de los estudiantes. Esto pues es algo que se menciona, como ya les había dicho anteriormente, con distintos autores. Entonces, las dificultades en el manejo del concepto de la multiplicación en el primer acercamiento, pues es algo que es netamente memorístico y mecanizado. Entonces los chicos saben que se repite tantas veces el número, lo suman y ya, sale. Pero pues como es un concepto tan superficial, por decirlo de alguna forma, no saben el cómo, el por qué, el dónde, bueno, tantas cosas, pues esto genera que se queden con eso, con tengo que sumar el número tantas veces y ya. Esto genera dificultades incluso en la misma multiplicación, ya que cuando, por ejemplo, se empiezan a hacer multiplicaciones de un número grande por dos cifras, entonces ellos no, o sea, saben que deben sumar tantas veces, pero pues ya se les dificulta contar con los deditos, sumarlo y ese tipo de cosas. No hay un aprendizaje significativo donde se evidencie que se profundizó, que se retuvo la información inicial. Entonces, desde el principio ya se pueden pues ver las dificultades. También pues se ha demostrado que tanto la didáctica como la lúdica generan un mayor interés y una mayor retentiva en el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, pues eso facilita sus procesos cognitivos y los motiva a aprender más y les genera curiosidad sobre otras cosas que les permiten pues apropiarse de ellas. Entonces, ¿es importante enseñar la multiplicación con el concepto de la suma? Sí, claro, pues porque ese es el concepto teórico que hay, no hay otra forma, pero la forma en que se explica este concepto es lo importante. En cada una de las actividades se hizo, como pudieron haber notado, se hizo como el acercamiento a la multiplicación sin necesidad de darles a conocer el concepto. Entonces, como no se les dio el concepto desde el principio, sino primero se realizó una exploración involucrando los sentidos, que como les digo es la forma natural de aprendizaje del ser humano, pues fue más fácil que los chicos después relacionaran el concepto con estas cosas que se hicieron inicialmente. Bueno, sin necesidad de dar el concepto, como les digo, como se hicieron todos los ejercicios enfocados como a la repetición de tantas cosas repetidas tantas veces, pues es fácil que los niños y niñas relacionen la suma de forma natural, sin necesidad de darles el concepto. Entonces, la suma siempre está presente, pero es el cómo se les presenta para que no confundan las operaciones. Y claramente, pues también está involucrada la acción de contar. Como cuarta conclusión, pues los niños y niñas deben cuando las actividades exploratorias se enfocan en un solo sentido, se puede realizar un mejor ejercicio, por decirlo de alguna forma, ya que esto mantiene su atención y genera pues
la estimulación de otras partes del cerebro y pues claramente de otros sentidos que de pronto no suelen involucrarse tanto en los procesos de aprendizaje de estas áreas. Y ya como la última, usar el aprendizaje sensorial como herramienta, genera interés, disposición, curiosidad en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas. No solamente estimula sus diferentes aspectos cognitivos, sino pues que ellos de forma voluntaria pues están interesados, quieren saber más y pues quieren explorar otras cosas. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Estas son las referencias bibliográficas que se usaron. Ah, una cosita que me falta acá. Eh, no, se habló sobre todo del aprendizaje sensorial por la teoría de Piaget, como les mencioné, pero también este proyecto se fundamenta mucho en la teoría del aprendizaje múltiple de Howard Gardner, ya que, como se dan cuenta, se quiso trabajar con los diferentes sentidos, ya que no todos aprendemos de la misma forma. Entonces, unos estamos más enfocados hacia aprendemos mejor de forma auditiva, otros aprenden mejor manipulando las cosas, otros sí son supremamente visuales. Entonces, eh, se quiso como abarcar todas las posibilidades de, de aprendizaje. Por eso, pues, el enfoque fue hacerlo mediante cada uno de los sentidos. Estas, como les menciono, son las referencias bibliográficas de donde se sacaron, pues, eh, de donde se saca la información, a partir de las cuales se hace la triangulación, de donde, pues, se comparan y se observan las diferentes dificultades que se presentan en los niños y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Pues le abro espacio a los participantes para que puedan hacerle preguntas a Ana María o sugerencias o algún comentario que le quieran hacer. Pues el espacio está abierto para ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar este momento para hacerlo. Sí, Elda Amaya. Sí, puedes levantar el micrófono y preguntar. Tranquila. Ayala, Ayala, perdona. no te preocupes. Bueno, Ana María, me parece muy interesante el tema que propusieron para abordar. eh, Considero que como tema de tesis, ¿no? Según lo que comprendo. Sí, señora. Y además me parece interesante porque realmente es una neuralgia que se aborda a lo largo de la escuela y prosigue incluso hasta años de bachillerato y demás, ¿no? Uh-huh. Eh, la pregunta a mí, bueno, las preguntas serían, Ana María, esta actividad que tú planteaste es en un colegio público, privado y público, No, listo. Y siguiente, ¿ha generado algún impacto o esperas que genere algún impacto en los procesos académicos que llevan tus otras maestras o tus compañeras? bueno, Y ahí me surge una inquietud, perdóname que te digo, es no te porque preocupes. nosotros los docentes, eh, de alguna manera, corremos, bueno, la dinámica de la vida actual es correr contra el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y esto considero que incide netamente en las formas como están planteadas las mallas curriculares para todos los grados de la educación básica. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves tú ese juego entre esta propuesta que tú haces de permitirle a los estudiantes a partir de diferentes sesiones ir aprendiendo a partir de sus sentidos, pero esto además lleva permitirle los espacios de sentirlo, apropiarlo, percibirlo, automatizarlo, y eso para mí es tiempo. Sí, ¿Cómo lo pues manejan ustedes ahí? Gracias. bueno, te voy a responder en orden. Yo tengo una facilidad y una ventaja y es que yo no trabajo en colegio, yo trabajo en un programa social. Entonces yo trabajo en contrajornada al colegio de los niños.
Entonces, ellos están primero en la jornada, en su jornada escolar cotidiana y en la tarde están con, pues en el programa social donde yo trabajo. Trabajo con niños en situación vulnerable de la zona del centro, de la localidad de Santa Fe, barrios como Santa Fe, La Paz y bueno, otros barrios que, de situación vulnerable. Entonces, pues mi facilidad es que yo tengo el refuerzo en las tardes, el refuerzo de matemáticas de estos niños y niñas. Entonces fue en ese tiempo en que yo pude, pues, realizar la investigación para poderla, sí, digamos, ejecutar las actividades que había propuesto. Entonces, pues esa es una facilidad que tuve. Entonces, todos los niños que tengo son de colegio público, pero pues es como de pronto mencioné acá en la actividad, fueron de 3 colegios públicos de la localidad de Santa Fe. Uno fue, bueno, del centro. Uno fue el de la Candelaria, otro fue el de el Colegio Policarpa y el último colegio fue, bueno, no me acuerdo el nombre en este momento, pero sí, fueron 3 colegios. Los niños son de colegios diferentes, entonces fue niños, con niños, 14 niños de 3 colegios diferentes, de colegio público todos. La segunda pregunta, yo tomé los niños antes de que ellos empezaran a ver multiplicación en el colegio. Fue algo que se ejecutó este año en el primer semestre. Entonces ellos no habían visto pues la multiplicación en el colegio, hasta ahora estaban como en su tiempo de repaso, de lo que es la suma, la resta y todo ese tipo de cosas. Entonces ahorita, pues sí, ya hace como poco menos de un mes, cuando los niños empezaron pues ya a involucrarse en el colegio con el concepto de la multiplicación, pues les fue mucho más fácil porque ya habían hecho pues un primer acercamiento mediante los sentidos. Entonces, de pronto a los que más se les dificultó y me preguntaban, les mencionaba sobre las actividades que habíamos hecho. Entonces, ¿te acuerdas que cuando hacíamos los golpes se repetían tantas veces y ese tipo de cosas? Pues ellos ya lo relacionaron pues fácilmente. Y no me acuerdo cuál era la tercera pregunta. ¿Me la puedes repetir? En relación con la carrera contra el tiempo respecto a las mallas curriculares, que yo te decía que hay unos, como unos tiempos muy específicos para poder abordarla y esas experiencias que tú propones, pues demandan esos espacios para permitirle al estudiante hacer su ejercicio del sentido, su ejercicio de percepción, pero además regularizarlos, automatizarlos, ¿no? Para que los apropien bien. Entonces, ahí es cuando yo siento que los docentes, pues tenemos un quiebre frente a lo que Al debemos tiempo. dar cuenta y a los tiempos que tenemos. Sí, claro. Sí, sí, pues lo que te digo, digamos que yo en el aspecto como de responder con la malla curricular específicamente de matemáticas, no se da tanto, pues porque están los niños es como en un refuerzo, pero lo que yo plantearía sería en el primer acercamiento al concepto de la multiplicación, tomar 2 de las actividades que fueron las que como mayor éxito tuvieron, que fue la primera, la de separar como por grupitos, y la segunda, la de los golpes, la de escuchar. Entonces, son 2 actividades que les permiten como a los estudiantes como involucrarse un poco más mediante sus sentidos, pero que además puede que no requieran tanto tiempo ejecutarlas y a partir de ellas, pues automáticamente relacionarlo con el concepto ya formal de la multiplicación. Sería como lo que yo propondría. Gracias, Ana. Bueno, a ti por las preguntas. Bueno, también tenemos alzada la mano de Julián. Entonces, Julián, si quieres hacerle alguna pregunta, comentario a Ana María, pues este es el espacio. Gracias, Joan. Sí, Ana María, estuvo muy chévere la charla, me pareció bien interesante el tema que abordaste y pues en relación a eso pues también vi que había una diapositiva, creo que era antes de dificultades de la multiplicación, en la que mencionas 3 pilares importantes que tuviste en cuenta. Me pareció que el primero uno era el concepto de que la multiplicación era una suma, ¿no? Ujú. Y luego de eso, que hubiera como una aplicación, como o bueno, explicar más o menos cuál podría ser una aplicación
de la multiplicación, pero me pareció también que mencionaste un tercer pilar que en este momento no lo retengo muy bien, pero me pareció interesante que como que resumiste cuál es el objetivo que debe haber en la enseñanza. O sea, cuando uno se propone un tema, ¿cuáles son esos tres pilares que uno debe tener en cuenta para poder expresar el concepto si pudieras abordar estos tres pilares? Ujú. Sí, digamos que los tres pilares, como que son los que se plantean en los objetivos específicos, es uno, detectar las dificultades, dos, relacionar el concepto con una aplicación de, bueno, realmente uno es las dificultades, el segundo es cómo relacionar el concepto con actividades que involucraran los sentidos, sí, actividades particulares en las que pues se diseñan y se proponen. Y la tercera, pues, es la ejecución de las actividades y, pues, evaluar qué tan efectivas fueron para los niños. Esos creo Ok, que son los tres pilares que manejé. Sí, señor. dale, gracias. Bueno, con gusto a ti por la pregunta. No sé si alguien tiene otra pregunta. Elda, ¿tienes otra pregunta o se quedó la mano levantada? Se me quedó. Ah, bueno. Gracias. No, a ti. Vale, yo sí tengo una pregunta más. Sí, claro. Em, pues el primer acercamiento en las primeras infancias creo que es el más importante que uno puede tener, porque sin las bases, digamos, conceptuales de la matemática, en grados superiores se dificulta mucho avanzar en temas. O sea, si no saben como que el concepto de la multiplicación es algo abstracto, después, cuando vean siquiera un concepto más avanzado, que es por ejemplo ya de los últimos grados, que es por ejemplo inicios del límite, va a ser un tema mucho, mucho, mucho más complicado. El hecho de que pues estos temas más grandes, pues bueno, digámoslo más avanzados en tema de abstracción, se les va a dificultar porque no comprendieron que las matemáticas es algo abstracto más eh, más que algo, perdón, o sea, que se puede ver en el mundo real, más que algo simplemente una idea que está por ahí que podemos operar. Mi Ujú. pregunta es, eh, ¿cómo podemos asegurar que desde las primeras infancias los niños puedan tener como un concepto, o sea, puedan trabajar con los sentidos para saber que los conceptos matemáticos están tanto en algo real, pero que lo vayan pasando a algún concepto abstracto que se está manejando? ¿Cómo lo manejarías tú? Ok, bueno, esa es una buena pregunta. Digamos que, como ya mencionaste, este trabajo es para un primer acercamiento, ¿cierto? Pero es un primer acercamiento de cosas que pues ellos, como ya también mencionaste, pueden ver, tocar, oír, sentir, bueno, sentir en general. Entonces, digamos que una continuación del proyecto sería también hacia la multiplicación, por ejemplo, pero ya involucrándonos en cosas un poco más profundas como son los problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, cuando ellos ya tienen el concepto y ya tienen un primer acercamiento a cosas que pueden sentir, manipular, percibir, y pasamos ya a aspectos de la vida cotidiana, pues creo que ahí pueden ir relacionando el concepto que inicialmente habían aprendido. Entonces ya sería como un tema para plantear para un siguiente proyecto, porque como mencioné en las dificultades, una de las cosas que no solamente es un tema de matemáticas, sino también es un tema de la lectura y escritura, es que los chicos no perciben o no comprenden bien cuando se les plantea un problema matemático, ¿sí? No solamente pasa en la multiplicación, sino a nivel general. Entonces, si en lugar de plantearles el problema de forma escrita, nosotros lo hacemos con cosas a su alcance. Por ejemplo, el ejemplo puede ser sencillo y muy usado, pero cuando es real, pues es diferente. Si tú le das a los niños los dulces, por ejemplo, si fuera un caso de división, pero eh, como que no, sí, en la multiplicación sería diferente. Más bien, si por ejemplo tú les dices a los niños que necesitas aumentar, no sé,
como te digo yo. Por ejemplo, cuando preparas el arroz o el volumen de la pasta cuando se aumenta o ese tipo de cosas que ellos puedan verlo, olerlo, percibirlo y ya lo involucras. Entonces, por ejemplo, el arroz normalmente nos dicen que es una taza de arroz por 2 de agua, ¿sí? Entonces, ahí ya hay un ejemplo de lo que es la multiplicación, pero cuando ya se va acercando a problemas reales, pues se facilita, pero no que esté planteado de forma escrita, sino que ellos lo puedan manipular. Tendría que sentarme a pensar qué cosas, pues más de los niños, porque ellos no hacen arroz, pero qué cosas más de los niños involucradas en los niños podrían ellos hacer que les facilite pues la comprensión de ese tema, para poco a poco ir pasando a lo abstracto. Digamos, parte de eso no solamente son los problemas, sino también me gustaría plantearlo hacia las propiedades, que también fue la otra dificultad que manifesté en la presentación, porque digamos, cuando los niños no tienen claro las propiedades, digamos, en los grados de tercero, que tengo refuerzo con tercero, cuando yo veo que no les es claro pues cómo se maneja cada una de las propiedades y paso a tener refuerzo con una niña de noveno, de octavo, ¿sí? De cuando hacen las ecuaciones y no saben distribuir, no saben conmutar, pues es algo que tuvo una falencia desde segundo grado, tercer grado, realmente, tercer grado, cuando empezaron a ver las propiedades de las matemáticas. Entonces es ahí cuando yo digo, bueno, ¿qué hacen los niños que involucran las matemáticas? Entonces, desde algo pues muy sencillo. En la división es más fácil porque yo digo, no, pues los pongo a repartir tantos dulces o los juguetes o ese tipo de cosas. Pero pues en la multiplicación sí tendríamos que verlo como de otra forma porque yo no los puedo poner a multiplicar un lápiz. Entonces sí tendría que sentarme a pensar actividades para eso. Ok, súper. Ana María, yo ¿Alguien creo más tiene preguntas? Ay, perdóname. Sí, que de Elda, dale. pronto Elda. nos están planteando de cómo hacer la multiplicación o bueno, cómo hacer el ejercicio. Yo creo que algo que se puede abordar, yo insisto un poco en las limitaciones que en la realidad y de lo cotidiano tenemos en las instituciones educativas, ¿no? Sí. Que en este caso corresponden hasta qué punto los niños pueden acercarse a ciertos escenarios de la institución. Por ejemplo, la tienda escolar. Los Ujú. niños sí, desde primero o segundo, ellos sí tienen sus moneditas y sus billetes pequeños para poder comprar. Sí. Entonces sí se pueden hacer unos ejercicios, pero reales de tienda escolar. Digo yo Ujú. reales porque tienen que ir allá, en donde tengan bueno, cuántas moneditas de 500 van a necesitar, ¿sí? Por Para poder ejemplo, comprar producto y sumarlas y luego hacer como se me ocurre a mí. Pienso que en la tienda escolar es una posibilidad que nos toca hacerlo en la realidad hipotético porque no se pueden ellos meter en ese escenario porque está prohibido, ¿no? sí, claro. Pero sería fundamental intentar hacerlo hipotético y creo que de pronto sería una posibilidad para generar esos espacios, se me ocurre. Sí, sí, es verdad. Digamos que algo que se podría plantear es difícil por lo que tú dices, porque además a nivel escolar de colegio hay muchas dificultades en tiempo, en recursos, bueno, en muchas cosas como tú misma has mencionado. Pero, por ejemplo, se podría plantear un primer ejercicio en el aula de clase, donde se diga, se haga como una tienda escolar ahí de cosas sencillitas y se hace como un primer experimento de lo que ocurriría. Y de pronto ya, si los niños tienen como lo que dices tú, sus monedas, sus billetes, sus cositas para ir y acercarse a la tienda, pues que se hagan de pronto el ejercicio en el tiempo, no sé, del descanso con grupitos pequeños, con grupos de 3 niños. Entonces vamos a ver ellos cómo realmente aplican eso que se supone que ya vimos en el aula con una tienda imaginaria, por decirlo de alguna forma. Podría ser una buena eh, manera de plantearlo, me parece una buena idea la que tú propones. Y lo que dices también es verdad, digamos que los recursos pues eh, son muy limitados, por eso también en las actividades yo busqué que, se, que los recursos no fueran demandantes. Digamos, yo usé fichas de Jenga porque era algo que yo tenía como un recurso fácil, pero uno podría usar tapas o cualquier cantidad de cosas que fueran fáciles de manipular y se tuvieran a la mano, tanto en un colegio de zona urbana como en un colegio de zona rural, porque eso también sería bueno revisarlo. Por ejemplo, este proyecto, qué resultados se obtendrían
si se ejecutara en zona rural, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digamos, acá lo que te digo, se hizo con una tambora, pero ¿qué tal en un colegio rural no haga ya tambora? Pues yo lo puedo hacer golpeando la mesa, golpeando el tablero, cosas que no me, o sea, si no tengo la tambora no es que no lo pueda hacer, sino que tenga como la flexibilidad de usar un recurso alternativo. Y la idea sería pues también plantear eso que tú dices, por ejemplo, de la tienda, con cosas alternativas que digamos que en todos los colegios o si no están en todos los colegios, pues se pueda cambiar fácilmente por otra cosa que hay en los diferentes colegios. No sé qué piensen. Bueno, eh, pues creo que ese tipo de actividades son bastante asequibles en cuanto a esa disposición, o sea, que digamos lo que tú dices, lo de los golpes, se puede hacer simplemente golpeando la mesa o golpeando el tablero. Entonces, creo que es un proyecto que no abarcaría mucho recurso en cuanto a objetos. eh, entonces, creo que es fácil como implementarlo en zonas donde no tienen mucho recurso. O sea, es algo fácil de implementar. Sí estoy de acuerdo con Elda que claramente hay una cuestión del tiempo, de la malla curricular, que siempre está apresurando a todos los docentes para poder alcanzar como, digamos, como las metas que se imponen en el currículo. Pero Ujú, creo que estos primeros acercamientos también brindan algo más. O sea, puede que uno esté sacrificando un poco el tiempo, si es verdad, a cambio de que comprendan bien el concepto. Y ujú, puede, es una simplemente suposición que yo hago, puede que esto también represente en futuros temas, en futuras clases, en futuras sesiones, eh, que se agilice un poco más con conceptos nuevos, ya que tienen las bases muy bien formadas. Entonces creo que tal vez sí hay una inversión de tiempo al inicio, pero creo que se puede ganar tiempo después, como que si ya tienes estos conceptos bien claros, conceptos más avanzados que toquen estos temas van a ser mucho más sencillos de abordar. No sé ustedes qué opinen. sí, yo estoy de acuerdo. Digamos que sería maravilloso si uno pudiera continuar con el mismo grupo de niños hasta llegar a bachillerato, a ver qué tan claras fueron como esas estrategias pedagógicas que se implementaron inicialmente. Entonces, qué tan efectivas fueron, o sea, realmente se ahorra lo que tú dices, se ahorra tiempo, los niños pueden ver el concepto que antes era abstracto de una forma más simple. Sería pues chévere. Lo que pasa es que en esta realidad es un poco difícil, pero sí, Mm. sería muy bueno realizarlo. Como ese seguimiento hasta llegar a, ¿a qué? A los grados de bachillerato. Vale, pues creo que por tiempo, pues hasta aquí llegarían las preguntas. Agradezco mucho, Ana María, por tu tiempo, por tu tema. En verdad, fue muy chévere y se abrió para un debate, un muy pequeñito debate acá entre las preguntas, que puede abrir un poco más este espacio de discusión de cómo se enseñan las matemáticas y más a través de los sentidos, que es algo que no diría que nunca se ve, pero que sí a veces siento que Uy, está bastante abandonado. Agradezco también a los asistentes, a todos por su participación. Les recuerdo que les voy a dejar las redes sociales también en el chat del grupo de aquí de la sesión de Teams. Y que si quieren volver a ver la presentación de Ana María o quieren ver otras presentaciones que se han hecho o que se van a hacer en el grupo RIMAT, pueden entrar al canal de YouTube y ahí van a encontrar em, todas las sesiones que hemos tenido, o pues la gran mayoría de las que hemos tenido. Y pues también los invito a visitar la página web, es www.rimat.com, rimat sin puntos y con doble I, y ahí pueden encontrar todas las actividades que hacemos y pues todas las charlas que se han dado. ¿Listo? muchas Muchas gracias gracias por todo. Ana María, de nuevo, a muchas ustedes por gracias. la invitación. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias a ustedes por escuchar, por su tiempo. Y gracias, Sebastián, por la invitación. Que tengan una linda tarde.
Lo mismo. Hasta luego a todos. Feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.